Buenas tardes a todos. Hoy la Facultad de Filosofía y Letras tiene el honor de contar con la presencia de otro granadino, como tantas veces hemos tenido en este aula, Manolo Rivera, que dentro del ciclo El intelectual y su memoria, que desde hace algún tiempo viene desarrollando esta facultad, va a ser entrevistado por un profesor de esta facultad, Ignacio Henares, profesor también querido y conocido por todos nosotros. Yo únicamente quiero presentarle y darle las gracias a ambos, a Manolo Rivera y a Ignacio Henares, por su presencia y por esta entrevista que van a realizar. Gracias, querida decana. El momento es para mí un momento especialmente importante desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. El día de hoy es mi primer acto no protocolario en un cierto espacio de tiempo de mi vida reciente y coincide con la presencia en Granada importante y entrañable de un gran artista y amigo como es Manolo Rivera, con quien comparto tareas en la defensa del patrimonio, de la pieza más importante del patrimonio histórico de esta ciudad, que es la Alhambra. Hablar de Manolo Rivera ante un público fundamentalmente joven o esencialmente joven, compuesto por artistas y futuros historiadores del arte, futuros críticos de arte, es una ocasión que exige el mayor aprovechamiento. Yo no puedo olvidar ni prescindir de algo que Ortega se consideraba lo más antipático del ser social, que es el yo pedagógico. Entonces, en este momento creo que la oportunidad es extraordinaria, porque es la de un artista que ha demostrado ya la enorme trascendencia de su estética y de su obra, y que está en plena creación. Es, por tanto, un paradigma vivo, algo difícil de encontrar en cualquier momento. La presencia del historiador, en este caso, es tan solo la de un notario que asegurará la virtud presente de la obra de Rivera y su indudable futuro. En realidad estoy aquí como una demostración de que el arte, cuando alcanza sus verdaderas cotas de expresividad y poética, es algo que no se extingue, es algo que se renueva constantemente. Es la biografía de alguien que nace en Granada en un año absolutamente emblemático. Los hay con suerte. Yo nací el día de la bomba atómica, y Manolo Rivera nació en el año 1927, es decir, nació en la que se ha convertido en la fecha símbolo por excelencia de la cultura contemporánea en nuestro país, y de una forma muy especial en la historia artística de Andalucía y Granada. La suya es una biografía de artista niño y adolescente, prácticamente meteórica. Pasa por todos los niveles de la formación académica de su tiempo. Primero en una Granada reaccionaria, pero convencida de los valores de la artisticidad. Yo creo que eso es muy importante. Luego volveremos sobre ese tema. Yo muchas veces he recordado en mis escritos que no existe ninguna conexión entre la Málaga o la España de la Restauración y el quehacer futuro de Picasso, pero Picasso sí nace en una sociedad que está convertida de los valores absolutos de lo artístico. Y esto es importante. Entonces, es una ciudad reaccionaria, pero como lo es es una contradicción que arrastra la sociedad nuestra de fin de siglo. Ciudad cultural, con tan escasos recursos y tan pocos impulsos a la creación, pero que cree en esto. Pasa por tiene todas las becas que la ciudad concedía,
pasa por la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y en una época en la que el artista apenas ha abandonado la adolescencia, en los años 50, pues le corresponde protagonizar una serie de episodios que hoy pueden considerarse absolutamente fundamentales en la historia de la estética y la creación contemporánea en nuestro país. Los años 50 son unos años muy especiales. La historia política y cultural de este país había pasado por una de las experiencias más crueles y terribles que quepa concebir desde el punto de vista humano y cultural, que había sido la durísima involución de la guerra civil y de la posguerra. Y evidentemente nosotros no vamos a hacer aquí historia contemporánea, pero lo cierto es que hay un momento, yo creo que es un momento de regeneración del tejido social, es un momento en que afloja la terrible dureza de la represión de las dos posguerras, casi como una reacción de tipo orgánico y anímica, y ese es un momento que va a coincidir entre nosotros con una primavera efímera. Las primaveras del antiguo régimen fueron todas de una efemeridad asombrosa. Apenas te habías quitado el abrigo, volvía el frío, el frío de la represión y de la barbarie. Pero probablemente entre la primera primavera tuvo unas consecuencias sorprendentes. Es muy cierto. Es muy cierto. Y esa primera primavera coincide con la primera Bienal de Arte Hispanoamericano en el 51, en el 53 con el importantísimo curso de arte contemporáneo de Santander y después pues con las bienales internacionales, con las participaciones en Sao Paulo, Venecia, etcétera, y se culmina con algo muy importante, el Paso. Tendremos que hablar mucho del Paso. El año 1957, 20 años después de la fecha emblemática, y parecía que concluía la travesía del desierto de la cultura española. Parecía como si los guarismos supusieran, esos nuevos guarismos que contenían algunos de los que la fecha del 27 comportaba, supusieran una nueva floración. El Paso coincide además con Equipo 57. Yo he estado no hace mucho con todos ellos en Córdoba, porque han celebrado una reunión, y coincidía también con Parpalló. Porque además yo quiero poner mucho énfasis en una cuestión, la significación de esas vanguardias, y si esa vanguardia de verdad ha periclitado. Yo creo que no. Tú haces tu discurso de ingreso en la Academia de San Fernando fue sobre las vanguardias históricas. Tu reflexión permanentemente como teórico del arte, que también es una faceta tuya, es sobre la vigencia de esas vanguardias en un momento como este, que es ya la postmodernidad, sería la transvanguardia. Tendremos que hablar de lo que hubo y de lo que quedó. Y desde luego lo que yo sí quiero señalar es un hecho, y es que la relación de Manolo Rivera con los problemas y los protagonistas de la vanguardia de los años 50 no es una relación circunscrita al Paso. Es una relación bastante más amplia. Yo quisiera llamar, por ejemplo, la atención sobre tus relaciones con Oteiza o con Sempere. Y que, si bien es cierto que Equipo 57 y Parpalló tuvieron por objeto esencial la preocupación por la espacialidad, no lo es tanto en el Paso. En el Paso quien representa más depuradamente esta tensión eres tú, y es una demostración de la pluralidad de tus relaciones en ese momento, con esa vanguardia del 57. A mí me gustaría hacer énfasis sobre este hecho porque, no quisiera circunscribir a un hecho unilateral, a una participación unilateral, lo que es una preocupación mucho más extensa, mucho más amplia. De hecho, lo que sí hay que llamar la atención, y en ese sentido a mí me parece tremendamente importante, es que ya en los años 50 la obra de Manolo Rivera
ha sido comprada y forma parte del acervo de importantísimos museos de arte contemporáneo nacionales e internacionales. Forma parte del Museo de Nueva York, del de Sao Paulo o del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Los años 60 son años tremendamente importantes, con su participación en las principales exposiciones colectivas que representan al arte contemporáneo dentro y fuera de España, y con su vinculación al movimiento de difusión de la cultura de vanguardia a través de su colaboración con importantes galeristas como Drouin, Matisse o Juana Mordot. Es una presencia permanente y es un hecho clave el que la revisión de la vanguardia, en la vanguardia revisitada de los años 70, la presencia de Manolo Rivera es igualmente constante. Yo quisiera señalar dos hechos fundamentales con relación a Granada, y esos hechos fundamentales fueron que en cierto modo fueron su reencuentro con la ciudad y una suerte de puesta de largo aquí de nuestra cultura vanguardista. Una es la exposición de 1973, la del Banco de Granada, y la otra es la exposición del homenaje al Paso del año 1978. Esta coincide con un número importantísimo de exposiciones. Sería imposible citarlas todas. La repercusión del Paso ha sido universalmente valorada, no exageradamente valorada. Esto lo quiero yo señalar como historiador. Permítaseme aseverar públicamente que la trascendencia de ese movimiento, el sentido álgido que desde el punto de vista humano y figurativo tiene esta experiencia, no ha cesado y es absolutamente imprescriptible. Es un fenómeno inabolible. La importancia de esa floración de los años 50 resulta hoy inabolible. Yo quisiera señalar como una importante similitud con otros procesos de recuperación de la vanguardia, la relación que ha mantenido con un ilustrísimo andaluz de la generación del 27, Manolo Rivera. Me refiero a su relación con Rafael Alberti. En más de una ocasión, de forma muy importante, con la puesta en escena de la Defesio. Me parece que ese es un momento tremendamente importante. Es un momento que además coincide con un doble simbolismo. Es la vigilia, es la víspera del cincuentenario de la generación del 27 y también la víspera de las 2 décadas y es un momento importantísimo de apertura. Es el momento de la democracia, de la recuperación de la democracia en este país. Es el 15J. Sería una especie del 15J y del reencuentro de 2 generaciones vanguardistas, que luego se ha reeditado en otras ocasiones con los 3 adefesios, con Golfos de Sombra y asimismo es los célebres diálogos de Manuel Rivera con los 3 adefesios. Lo mismo habría que decir de la colaboración con nuestros artistas, el homenaje a Julio Cortázar, por ejemplo, o el testimonio andaluz en colaboración con Antonio Gala. Yo quiero señalar que, a pesar del terror por las exposiciones individuales de Manolo Rivera, estas no han dejado de sucederse, siempre con una prudente periodicidad. Esa tensión innovadora, yo creo que eso es una forma del granadinismo más perdurable. Es una especie de vanidad al revés, que es la de los granadinos. Es el pudor y el temor a aburrir, y el temor
y además es la sacralización de la cultura que vivimos por dentro y que se ha vivido por dentro como señas características de la cultura de esta tierra, una cultura muy a los Soto de Rojas y que nos impide banalizar, que no nos permite banalizar. Pero esas exposiciones se han reiterado y desde luego lo que sí es una demostración de que esas tesis vanguardistas perduran es que no falta nunca a ninguna de las grandes citas colectivas. Y desde luego entre ellas figura su presencia en sucesivas ediciones de Arco en el 88 y en el 89 y su extraordinaria presencia en Granada en la exposición de 1991 de la Diputación, cuyo material yo estoy utilizando en este momento. El excelente catálogo que hiciera Yolanda Romero me sirve como una maravillosa guía para esta biografía improvisada del amigo, en la que yo también estoy intentando rehuir el tedio. Sé que esto está asegurado porque él es un hombre de calidad palabra y de pensamiento profundo. Yo soy un historiador del arte aburridísimo. Vamos a cruzar los tiempos. No se diga que como historiador solo sé pensar en un sentido lineal y que me valgo de la cronología, pero sin embargo yo quisiera que nos contaras algo, Manolo, de esa Granada de tu infancia. Yo sé que no, de tu infancia y de tu formación. Yo sé que no, que ese recuerdo no se ha extinguido nunca. Llevamos años desde los 85 o 86 conviviendo en el Patronato de la Alhambra. El Mateo Revilla nos obliga a caminar por aquellas alamedas y por las torres para visitar obras, y en esos excursus podemos cambiar impresiones que en muchos casos tienen una componente elegíaca, pero en ningún caso un matiz reaccionario. O sea, nos puede doler que desaparezcan piezas esenciales del patrimonio, que algunos elementos del paisaje humano hayan desaparecido sin recuerdo y que haya habido incluso algunas presencias chirriantes en la vida social y cultural de la ciudad, pero los dos estamos convencidos del futuro de esta tierra y de su cultura. Entonces, si bien es cierto que aquella infancia se produjo en una sociedad amodorrada, parece que el único dato constante es que aquella sociedad seguía creyendo en las puestas de sol, en el canto del agua, en una determinada delectación ante los fenómenos de la luz y el color, y que aquella fue de verdad la auténtica escuela de la percepción y de la conformación de la conciencia en el sentido fenomenológico del pintor Manuel Rivera. ¿Quieres contarnos alguna cosa y así dejo yo de hacer preguntas importunas? No, me parece oportunísima porque lo he dicho muchas veces y quiero decir una vez más, reivindicar mi profundo granadinismo. Pienso, y lo repito también una vez más, que si yo no hubiera nacido en esta tierra, mi obra sería absolutamente distinta. Es decir, creo que es una consecuencia total y absoluta de esos años de juventud, de niñez y de juventud en Granada. Y en esto tendríamos que hablar. Ahora, cuando he visto esta magnífica exposición de los alumnos de la facultad, tendría que hablar muchísimo, habría que discutir muchísimo, que creo que sería para tener unas reuniones por lo menos de 3 días, sobre lo que supone el artista con unos medios de comunicación como los de hoy, o lo que era el artista en mi época de juventud en Granada. Las cosas pueden ser, no son ni mejores ni peores, absolutamente distintas, y dan frutos absolutamente distintos, ni mejor ni peor, pero distintos. Yo, la Granada mía de niño, mis recuerdos primeros son unos recuerdos dramáticos. Esto no sé si incluso yo se lo he contado a Yolanda Romero, que es una biógrafa mía espléndida. Si yo he contado que mis primeros recuerdos son dramáticos, mis primeros recuerdos son recuerdos de guerra. Yo soy un niño de guerra.
un niño aterrado por algo que ahora recuerdo, y no sé si en alguna ocasión he dicho, de la dichosa campana de la Torre de la Vela, que siempre estaba hecha para llamadas de la Vega Granadina para riegos, y que yo cuando sentía aquella campana me horrorizaba porque era un signo de alarma de que había bombardeo en la ciudad. Entonces recuerdo pues esa huida de escaleras abajo para refugiarse en los sótanos. Qué preciosa guerra, ¿eh? Que en un sótano había una salvación porque si una bomba caía allí no llegaba. Esto parece un poco de tebeo, pero era así. Y recuerdo la cosa dramática incluso de haber visto algún muerto por esta zona del Triunfo en algún bombardeo. Es una niñez, por la muerte de mi madre, de unos pequeños hermanos. Todo esto, mi recuerdo de Granada es dramático. Es posible que mi huida de esa tristeza, de ese dramatismo en el que se desarrolla en los primeros años de mi vida, estoy hablando de 9 años, 10 años, 11 años, vaya hacia el mundo del arte, como refugio, como liberación, o sitio donde meterme. Y yo paso por Granada, por lo que entonces soy efectivamente consecuencia de una sociedad tremendamente cerrada, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, consciente absolutamente de la belleza de esta ciudad. Es decir, hay algo tremendo. Hay una anécdota muy bonita, si tenemos tiempo me gustaría contarla, que fue quizás lo que me hizo salir de la ciudad. A mi regreso de Madrid, de nuestro viaje de novios, creo que el año 51, donde yo ya veo en Madrid alguna cosa, en mi casa del carril de San Cecilio empezamos a reunirnos unos grupos de amigos afines a unas ideas sino contra una determinada sociedad granadina. Estaba de Antonio Arostegui, que es filósofo, Paco Izquierdo, que es pintor, Catena. Y aquella reunión viene, no sé por qué empieza a asistir don Alfonso Gámez, que creo que era catedrático de historia. Es un hombre inquieto y no sé por qué se une, nosotros todos tenemos 20 y pocos años, y empieza a venir aquellas reuniones me parece que es Catena el que la bautiza con el nombre de Abadía Azul. Efectivamente, la Abadía Azul es simplemente que en mi casa de San Cecilio no tenemos dinero para otra cosa, para tener una garrafita de vino y para animar un poco aquellas conversaciones y hablar de arte moderno, en que nos llegaba algo de una forma muy... Bien, yo recuerdo que una noche, que va camino de su casa, quizás con alguna copa, don Alfonso, llama a San Cecilio, lo cogía, él tenía 2 caminos, o ese o la Cuesta de los Chinos para ir a su Carmen. Abrimos la puerta, lo recibimos como siempre, era un hombre tremendamente cordial, cariñoso con nosotros, y le enseño no sé qué cuadro, creo que uno de los albaicines últimos, en que yo ya, de esos años, en que ya estaba haciendo eran casi abstractos, es decir, entraba dentro de mis paseos nocturnos del albaicín, recogía una serie de climas que lo iba traduciendo en formas, y eran cuadros más o menos abstractos, pero sí con el clima, con el ambiente albaicinero. Entonces me contó don Alfonso esa noche una historia que nos dejó a mi mujer y a mí absolutamente inquietos. Y es que nos dijo que él todos los años, por una relación familiar y sentimental con Inglaterra, organizaba un viaje a Londres. Entonces iba a Wagon List, que entonces estaba en Plaza Nueva, sacaba su billete con muchísima anterioridad, con gran tiempo, iniciaba la preparación de sus maletas y la noche antes de salir para Londres se despedía de Granada por el Paso de los Tristes, camino de la Cuenta de los Chinos. Y ante la tremenda belleza de la ciudad, ante el tremendo tirón de esta dichosa ciudad, cuando llegaba a su Carmen, deshacía las maletas y suspendía el viaje a Londres. Y nos confesó que ya llevaba 10 años seguidos sin poder conseguirlo salir de la ciudad. Tomó una copa de coñac en mi casa, se fue a la suya, y esa misma noche mi mujer y yo preparamos las maletas y en un tren correo de las 4 de la tarde del día siguiente huimos de la ciudad como alma que lleva al diablo, porque pensé que me iba a pasar como a don Alfonso, que iba a empezar a preparar esas maletas y que iba a deshacer siempre. Quiere decir que Granada tiene un tirón enorme. Y vivía esta sociedad consciente de la belleza de la sociedad, al mismo tiempo consciente de esa belleza, pero sin que se pudiera abrir ninguna puerta.
incluso hasta no se acababa, hasta Ganivet resultaba un revolucionario en aquel momento. Bueno, esa es mi niñez de Granada, mis paisajes, mis primeros paisajes granadinos, donde tuve conciencia por primera vez del espacio, pintando en la Alhambra, tuve conciencia de lo que es el espacio y la luz, cosa que no me habían enseñado en la escuela de antiguo oficio. Y esa fue mi primera lucha y mi primera experiencia. Entonces ya cuando yo no me voy al año 50, el mismo año 51, el primer viaje a Madrid, luego volvemos aquí para tener la primera hija y volvemos otra vez a Madrid. Y luego estuve tiempo sin poder venir y desgraciadamente no estoy en Granada el tiempo que yo quisiera, pero sin embargo Granada la tengo tan absolutamente presente. Eso me he dado cuenta después. Es decir, normalmente yo en la obra siempre he procurado no, como un buen hijo del informalismo, no pensar demasiado antes de hacerla. Eso estaba en contra de mi amigo Teiza, ya hablaremos de Teiza. Me gustaba trabajar de una forma un tanto automática y continúo quizás en esa línea. Empiezo un cuadro en azul y termina siendo rojo. Me gusta dar libertad a la obra para que ella me lleve y no sea yo el que lleve a la obra. Y en este sentido descubrí un día que yo estaba haciendo algo muy granadino. Luego después vienen las explicaciones, como siempre a posteriori, ¿no? Y entonces ya vamos a buscarle los tres pies al gato de por qué he hecho yo esto, ¿no? Y entonces ya hay incluso la cosa literaria de la imagen, decir que si las retículas de la lámpara, de las luces que pasan a través de encajes, de arabescos, Pero lo cierto es que independientemente de esa materia que pudo servirme inconscientemente de punto de partida como materia espacio, como es la celosía, para ver una luz, independientemente hay algo. Y eso sí que nos explica lo que es un sentido determinado, un cierto lirismo que no se da nada más que aquí. Yo incluso en mis magníficas relaciones con un amigo al que quiero entrenarmente, que es con Rafael Alberti, hablando de Andalucía, él es un gaditano neto. Y yo soy un granadino, y siempre vemos que hay dos puntos de vista absolutamente distintos, incluso en la lírica, en la forma de pensar. Granada es una cosa como muy delimitada, muy cerrada, no es mejor ni peor, pero hay una forma de sentir. Y esa forma de sentir, yo la tengo, afortunadamente pienso. Yo tenía por aquí anotado un tema que tú has respondido muy bien y con una enorme belleza. Es ¿cuál había sido la razón de tu extrañamiento de la ciudad? O sea, que la nota común a la vanguardia granadina de anteguerra y de posguerra es el extrañamiento, es la salida. Es el caso de Manolo Ángeles, es el caso de Ismael González de la Serna, del propio Guerrero, de Valdivieso, el tuyo. Es el extrañamiento, en cuyo fondo pues late un complejo de cuestiones de todo tipo. Hay razones políticas, hay razones sociales y esencialmente, como tú acabas de explicar hace un instante, hay un pánico razonable. Hay la idea, alguna vez ya, esto no significa que desanimemos a los jóvenes para que creen y permanezcan en la ciudad. Han cambiado mucho las circunstancias. Ese era un tema del que hablaba hace un instante Manolo Rivera, a la vista de este emotivo homenaje que es la exposición de los alumnos de Bellas Artes. Y algo acaba de señalar, cómo esta obra rezuma dos notas esenciales. La una, libertad en una dosis absolutamente explosiva, abrumadora, y la otra, la accesibilidad de la cultura en este fin de siglo, la forma en que la cultura circula sin ningún tipo de obstáculos, con toda suerte con toda la fluidez del mundo en este fin de siglo, ¿verdad? Yo quería contestar porque hay algo que es muy importante en lo que yo acabo de decir y quiero ampliarlo. Y quiero proseguir aquí alumnos de los que me tiene entusiasmado la obra de las que he visto ahí fuera. Las circunstancias mías son unas circunstancias determinadas, hechas por el tiempo en que me tocó vivir. Esto no quiere decir que lo que yo hice es lo que hay que hacer, ni muchísimo menos. Voy a decir una cosa también ahora, muy clara además y muy consciente, ya de cara al tiempo. He dicho antes algo que voy a decir, bueno, en Granada, el ambiente de Granada era para mí irrespirable, yo tenía que buscar otro ambiente mucho más favorable. Cuidado, ahora con el tiempo esa es la justificación.
Yo me bien diría que me fui de Granada por inquietud, porque no ataban los perros con longaniza en Madrid cuando yo fui. Así que decir, bueno, me he ido de Granada, me vi a una gran ciudad cultural. En Madrid, en los años 50, no existía la cultura absolutamente para nada. Es una cosa verdaderamente atroz. Incluso había una soledad que en Granada no existía, una soledad cultural. Cuidado, porque esa conciencia de cultura que tenía Granada como ciudad, Madrid no la tenía. Había unos pequeños núcleos, estoy hablando tan pequeños como era el dichoso Café Gijón. Ese Café Gijón era como una pequeñísima Granada. Quiero decir que yo creo que el problema mío de salida no fue un problema de decir quiero Nuevo Horizonte. Es un problema de inquietud. Eso sí que a toda la gente joven yo le exijo, ya estás a gusto. Nunca, ni aún hoy, hace 3 días que he cumplido 65 años. Y no soy en absoluto viejo, porque estoy absolutamente inquieto, estoy totalmente en contra de muchísimas cosas que hay fuera y estoy en contra de mí mismo. Hay muchas cosas que me siguen doliendo profundamente y hay cosas que me dan una alegría verdaderamente atroz. Y cuando yo empecé a estar conforme conmigo mismo, deje de tener inquietud, deje de tener esa especie de molinillo en la barriga, adiós. Entonces cuando verdaderamente me he hecho viejo. Esto es muy importante. Es decir, que ahora la actitud del artista joven con respecto incluso profesionalmente a esa necesidad que nosotros tuvimos de eso que llamamos nuevos horizontes, nuevos contactos, ahora no son necesarios. Cuidado, en Granada y en 5 minutos se sabe lo que se está haciendo en el Soho. Esto es una cosa que es muy importante, que hagamos esta diferencia entre la actitud de un artista de los 18, 20, 20 y pocos años, de los años 40, 50, a los de los años 90. Esta incomodidad que tú acabas de confesar como un estado propio, es una especie de declaración del carácter inconfortable que tiene el quehacer artístico. Es, en síntesis, un poco el ethos de la vanguardia, ¿no? Es un poco la ética de la vanguardia. Bueno, esto ya es otra cosa, y esto sí que es complicado, porque yo cuando tú te has referido a mi discurso de la academia, sí, yo quisiera que comentaras algo sobre esta reflexión tuya. Sí. Aquel discurso fue bastante conflictivo. Resulta que yo entré en la academia, yo nunca pensé que iba a pertenecer a la academia. Cuando me lo propusieron me quedé un poco perplejo. Después vi cómo la academia, cómo iba y el futuro que la academia podía tener, y al final acepté. Pero me parece que ha sido el primer artista de vanguardias que entraba en la institución, y entonces me pareció de principio decir que yo tenía que hablar a lo que yo pertenecía, que era de la vanguardia. Entonces tuve que leer mucho para hacer aquel dichoso discurso mal pergeñado y mal escrito, como es natural en un pintor. Entonces, pero yo decía una cosa con la vanguardia, y que la sigo manteniendo. Yo creo que las vanguardias, ahora estoy hablando no como pintor, sino ahora me da un gran miedo hablar con los historiadores del tema. Pero yo creo que legítima. Lo que se llama vanguardia, literalmente la palabra vanguardia, yo creo que viene esa actitud que no siempre es plástica, puede ser muchísimo, y lo ha sido de hecho, no viene de una inquietud de intelectuales. Yo creo que eso siempre es producto, me parece, que es producto de unas grandes crisis que han existido, sobre todo en Europa. Es decir, las vanguardias se empiezan a dar en esas crisis de finales de siglo y sobre todo a principios de siglo. Primero se producen unas crisis enormes, y yo en este discurso hacía mucho hincapié de lo que ocurre en la Unión Soviética, que es donde se da una vanguardia tremenda. Las primeras manifestaciones abstractas se están haciendo en los años 7, 8 u 8, se están haciendo un arte que parece increíble, que se está haciendo los blancos sobre blanco y negros de Malevich, y se está haciendo muchísimo antes de la revolución de la antigua Unión Soviética. Pero esto ya era el producto de estos intelectuales, de que estaba ocurriendo en el país algo tan profundamente conmovedor en esa sociedad, y ellos eran consecuencias de esta gran crisis que se estaba produciendo. Esto ocurre en París, exactamente lo mismo. La señorita d'Avignon, Picasso me parece que la pinta en el año, creo que el 17, no, antes. El 7. El 7, la señorita d'Avignon. Estamos hablando a la vez. La señorita d'Avignon, los rusos es muy importante, porque Picasso está haciendo cubismo, pero los rusos ya están haciendo hasta abstracto. Pero en fin, el 7, la señorita d'Avignon, ya se está viendo qué está pasando en toda la bella época, todo lo que después va a ocurrir con conflictos de la Primera Guerra Mundial.
esas primeras vanguardias anteriores a la guerra del año 14 son consecuencias de una gran crisis política, religiosa, no ya artística, sino ética, filosófica, etcétera. Cuando se prepara la Segunda Guerra, toda la preguerra de la Segunda Guerra Mundial, ocurre exactamente lo mismo. Ya los artistas rusos han tenido que ir, como bien sabes, a Alemania, se crean las Bauhaus y entonces empieza la enorme crisis alemana, tienen que huir a París. En Francia se están creando las mismas. Todo es siempre como un hervidero, como una ebullición de cosas que están sucediendo, en que el artista, como consecuencia de la época en que está viviendo, está haciendo una obra tan inquieta como el mismo aire que está respirando. Bueno, y así vamos hasta lo que yo considero que es la última vanguardia. Cuidado, cuando yo hablo de vanguardia no es bueno ni malo, yo estoy hablando de una palabra. No quiere decir que la vanguardia sea buena y lo que hay ahora no sea bueno. No tiene nada que ver. Me refiero a lo que es la palabra en sí, que es lo que yo defiendo como vanguardia. Yo creo que yo pertenezco a la última, lo que es la última vanguardia, la de la posguerra. Es decir, los que vivimos la última crisis de la guerra europea, de España, lo que es la crisis que vivimos de la guerra civil nuestra, las consecuencias de la guerra mundial, y somos, que luego hablando del paso, pienso que nuestra expresión no es una expresión plástica, es una expresión social, es de un medio social en el que nos hemos desarrollado una gran hostilidad hacia lo que nosotros creemos que es cultura, es contra una filosofía que ya no nos sirve, en fin, contra un sistema de vida que no nos parece que es el propio para un individuo. Y volvemos a las rupturas. Ahora, prácticamente después de los años 60, cuando desaparece el grupo en los años 70, y sobre todo a los que pertenece a la juventud admirable de hoy, que es ya del 75, en que España empieza a ser un país libre, en que empieza a tener contactos con el exterior, en que la cultura es una cosa, y no de un país, sino del mundo. Su forma de expresión, su forma de creatividad, es absolutamente distinta. No viene de una crisis, viene incluso creo mucho más de una forma de vivir, y de una forma de vivir mucho más digna y mucho más humana. Lo que ocurre es que ya nosotros, hoy, los vanguardistas, los últimos vanguardistas, somos una especie de vaca sagrada, que no le interesamos casi nada ya a la juventud. A ver, yo pienso y seguimos haciendo por inercia una obra que es la consecuencia del grito que en determinado momento dimos. En un tiempo de silencio. En tiempo de que no solamente de silencio, sino de mordaza. Pero quiero decir que hoy, incluso la transvanguardia, me parece una palabra absolutamente literaria y sin sentido. Lo que hay es un nuevo concepto de expresarse el artista de hoy con respecto a las circunstancias que lo rodean. Pues me parece que has hecho unas precisiones absolutamente exactas sobre un tema que bueno, puede reducirse a algo, a una cuestión logomáquica, a una cuestión de palabras. Me parece que no es una cuestión retórica lo que está en juego, sino en encontrar el sentido último que desde el punto de vista social y filosófico-cultural tiene la creación en el último tercio de siglo, y en ese sentido pues lo que tú has descrito es la historia de una crisis inacabable. Me ha parecido muy oportuno la mención que hiciste antes de Abadía Azul. El páramo era mucho más fuerte en Madrid. Ahí está la novela de Martín Santos, El tiempo de silencio. Aquello es un desierto minado para la cultura y plagado de amenazas para el pensamiento en ese momento. Y entonces la crisis empieza aquí. La crisis en ese momento no tiene prácticamente ningún hogar que le sea propio, y ese sentimiento es el sentimiento que caracteriza a la última vanguardia histórica. Sí. Estoy de acuerdo. Ahora, que se pueda considerar como una experiencia acabada, yo creo que en el fondo eso solo puede ser un planteamiento interesado, y malévolo de lo que es la cultura. No hay oposición en absoluto a lo que fue
un momento histórico importante que tú has descrito muy consecuentemente, porque estaba dominado por urgencias sociales que en ese momento no se podían desoír. Ahora vamos a hablar inmediatamente del paso y de la reacción del paso contra cualquier hedonismo formal y contra cualquier preocupación formalista o preciosista o narcisista de lo figurativo, y este momento en que evidentemente hay muchísimo más campo para una experimentación descomprometida, entre comillas, para desarrollar al margen de la urgencia el pensamiento figurativo. Yo creo que no, creo que son circunstancias distintas y no excluyentes. Me parece además que sin esa vanguardia histórica muchos de los aspectos de la plenitud formal de hoy serían absolutamente inconcebibles. De hecho, yo ahora cuando hagamos el resumen de esos años 50, creo que en esos años 50 hay muchísimos de las actitudes teóricas del momento actual están presentes, muchas de las opciones, y desde luego hay un abanico de propuestas técnico-formales sin las cuales nuestro presente es muy poco concebible. En ese sentido yo quisiera que contaras un poco cuáles son los espacios anteriores al paso, los momentos anteriores al paso y los protagonistas. ¿Quién era quién en ese momento? ¿Cómo pensaba? De forma muy especial me interesa que cuentes tu relación con Oteiza, que hoy es todavía sigue siendo un protagonista y un hombre con una importancia tremenda en la vida contemporánea y el gran quebradero de cabeza del PNV, por ejemplo, y del vasquismo actual, ¿no? Yo te puedo dar fe, te puedo contar cómo le temen, porque estuve no hace mucho en un acto organizado por la Fundación Sabino Aranagoiri en Bilbao con motivo del establecimiento del Guggenheim aquí, y es o Oteiza o Guggenheim, ¿no? O sea, es una extraña situación. O sea, me gustaría que contaras un poco lo que es este gran pacto y cuáles fueron tus relaciones con Jorge. Yo os voy a contar lo último que me ha pasado con Oteiza, al cual no veo hace muchísimos años, y por el que siento una profunda admiración. En fin, quiero decir que me parece que es uno de los más grandes escultores que ha tenido el siglo XX. Eso me parece que no lo tiene absolutamente reconocido. Yo he tenido la enorme suerte de ser miembro de los premios Príncipe de Asturias cuando se le dio el premio a Oteiza. Y esta es la anécdota que voy a contar. Prácticamente cuando surgió el nombre de Oteiza en el jurado, que me parece que no estaba presentado por nadie, pero el jurado de Príncipe de Asturias tenemos la posibilidad de presentar un candidato si nadie lo ha presentado. Y entonces 3 o 4 de nosotros presentamos a Jorge Oteiza como premio. En fin, y yo lo hice de una forma un poco dura, porque había tenido con anterioridad el premio Eduardo Chillida, gran amigo mío y magnífico escultor, y a mí me parecía imperdonable que inmediatamente no lo tuviera Jorge Oteiza. Y naturalmente y con gran facilidad Jorge Oteiza obtuvo el premio Príncipe de Asturias. Y se nos planteó inmediatamente el problema, una vez concedido el premio, decir, bueno, hay que comunicárselo. Y yo que conozco a Oteiza pensé, bueno, ahora lo que hay que saber es si lo va a aceptar o no, porque ese es el gran dilema. Entonces el presidente del jurado, que es, ayúdame porque tengo mala memoria con Pedro Ríos, el abogado Pedro Ríos, no sé por qué siempre el presidente del jurado del Príncipe de Asturias, pero él sabe muy bien, tiene la gran experiencia como abogado y presidente del colegio de aunar y poner paz en las disidencias que muchas veces existen ese premio. Él se quedó aterrado cuando yo le conté cómo era Oteiza y fue el encargado de llamar por teléfono para darle a conocer a Oteiza el premio y saber si lo aceptaba o no. Entonces nos quedamos todos sobrecogidos porque había un contestador que decía: Jorge Oteiza está muerto, iros todos a la mierda. Ante aquello hubo que empezar a ser dónde estaba, quién podía hablar con él, quién es total. Lo recibió muy bien, el premio, pero la primera noticia fue ese contestador en que nos mandaba a la mierda a todos. Ya le fuera de quien fuera, era una grabación que había así para cualquiera que se le ocurriera llamar a Jorge Oteiza. Pero yo conocí a Jorge Oteiza en el año 53, justo cuando una de las cosas que creo que hubo en España más importante, que fue el curso internacional de arte abstracto. Esto fue una cosa que se sacó de la manga a José Luis Fernández del Amo,
y que el presidente de aquel curso era Manuel Fraga. Es decir, la cosa tenía mucha gracia con lo que... La primera de Fraga, ¿no? Allí hubo casi bofetada hablando de Picasso, porque Picasso en ese momento ya era un tema muy controvertido. No quiero decir lo que suponía entonces el abstracto allí. Una cosa realmente tremenda. Fue un curso muy interesante y que creo que sirvió muchísimo para un paso de gigante que se dio en el campo de la plástica en España. Allí conocí yo a Oteiza. Oteiza siempre ha sido un hombre de una inteligencia verdaderamente tremenda, sigue siendo un hombre tremendamente inteligente, enormemente contradictorio, conflictivo. Yo nunca entendí lo que Oteiza me decía. Hablábamos y discutíamos mucho. Él siempre se metió conmigo desde el principio porque me dijo que yo trataba de hacer un arte original y eso es lo menos que se debía de hacer en arte, cosa que yo no acababa de entender bien. Ahora lo entiendo muchísimo mejor con los años. Fíjense, siempre me hablaba de los grandes escultores románicos y góticos que hacían aquellas maravillas para colocarla a una altura que no se iba a ver nunca, no estaban filmadas, pero ni siquiera se iban a ver por el este. Yo aquello no lo entendía demasiado, pero yo no entendía a Oteiza sus conceptos, porque eran unos conceptos muy enrevesados. Recuerdo que en aquel curso él habló en una ocasión sobre el desarrollo de la hipérbole. ¿Traducido del euskera directamente? No, él hablaba entonces directamente, venía de Colombia, había tenido una serie de contactos con la cultura precolombina, y vino con una teoría de desarrollo de la hipérbole y tuvo una conferencia en aquellos 53, de la cual yo no entendí ni una sola patata. Entonces había uno de los asistentes al curso, un argentino, matemático, por cierto, y persona de una gran cultura, como casi todos los argentinos, al que yo le pregunté sobre el desarrollo de una hipérbole. Fue como matemático, y entonces me dijo, Jorge Oteiza no tiene la menor idea de lo que es el desarrollo de una hipérbole. Sin embargo, jamás he oído hablar de una forma más inquietante y más bella del desarrollo de una hipérbole. Y esto efectivamente fue Oteiza siempre. Y yo con Oteiza hablé mucho de espacio, muchísimo. Y lo mismo que he dicho antes, porque todas las cosas son consecuencias de una serie de cosas pequeñas y de cosas grandes, que mi obra no sería lo que es si yo no fuera granadino. También es cierto, y creo que lo he contado en más de una ocasión, que mi obra no sería la que es si yo no hubiera conocido a Oteiza. Es decir, yo creo que ese pincho del espacio que me ha herido y que me sigue hiriendo, el primero que me lo metió en un costado fue Oteiza. Sí, y cuando yo llegué al Paso, años después, coincidimos, muchos miembros del grupo El Paso coincidimos en ese curso de Santander. Ahí empezó un principio de amistad que luego se traduciría en el grupo. Pero yo venía por mi amistad de Oteiza de un sentido espacial absolutamente distinto al que El Paso tenía. El Paso venía de un sentido del espacio. El espacio es un tema del informalismo. Es decir, el espacio, nosotros estábamos informados, quizás el que podía estar un poco más informado porque viajaba, nosotros no podíamos viajar todavía, era Antonio Saura. Entonces sabíamos que el informalismo hablaba de un espacio, ya se estaba hablando de otro espacio, de un sentido espacial distinto al de los procedimientos tradicionales, de la perspectiva, etcétera. Pero el problema espacio ya era un problema que se había planteado el informalismo. Todo el informalismo, incluso el sentido en España, el primero que es un sentido espacial absolutamente distinto, y a Estapias con un cuadro que manda la primera Bienal Hispanoamericana, creo que en el año 51. Y hay un plano espacial extraño en aquella especie de piel de elefante que hace entonces. Es decir, el problema del espacio es un problema muy afín al informalismo. Sin embargo, en el grupo El Paso, el sentido de espacio que yo tengo es absolutamente distinto. Digamos que incluso hasta más científico, porque me llega por parte de Oteiza, que es mucho más intelectual. Si yo llevo un espacio en la cabeza mucho más intelectual que el sentido del espacio del resto del Paso, por el informalismo, que es un espacio más intuitivo. Sí, eso es el tema de la interactividad del espacio, ¿no? Que funciona tan claramente en Equipo 57, exacto. Ibarrola, Agustín Ibarrola, Fonseca, y también en Parpalló, también eso. Oteiza lo traía de Henry Moore, donde empezó. Él dice que lo había encontrado ya en algunas culturas precolombinas. En fin, él hablaba como escultor de la desocupación del espacio, que entonces no sabíamos exactamente qué era. Hoy es clarísimo, pero primero que yo oí hablar de la escultura como una desocupación del espacio, que ya era tremendamente inquietante en aquel momento y aquello, fue a Jorge Oteiza.
Bueno, la experiencia del paso crucial para la historia contemporánea de arte en España y ¿qué es para Manolo Rivera? Bueno, para mí y lo voy a ser sincero, para mí es una especie de peso excesivo. Porque el paso es historia. Y yo no quiero hacer historia de ninguna de las formas, porque si yo soy historia, ya soy un viejo. Y eso es lo que me niego a hacer casi con pataleo. Entonces, nosotros no supimos nunca la dimensión que esto iba a tener. Cuidado, jamás. Nosotros nos reunimos por amistades, fuimos coincidiendo. Yo tenía una gran amistad con Manolo Millares, y Manolo Millares tiene una amistad con Antonio Saura, y en fin, uno nos fuimos ligando a otro hasta encontrarnos 4, 5, 6 artistas en que estamos trabajando más o menos en una línea determinada contra la hostilidad del ambiente artístico de Madrid. Y esto fue lo que hizo que nos uniéramos y publicáramos un primer manifiesto que ahora cuando lo leo me hace mucha gracia porque es un manifiesto bastante infantil, pero todos tenemos 20 años. Todos los manifiestos al final. Era un poco, pero en ese momento fue un manifiesto tan duro, tan tremendo, que no fuimos todos a la cárcel porque fue la primera vez que el régimen abría un poco la mano. Yo siempre he dicho que el Paso se fundó el año justo que se pudo fundar y duró exactamente el tiempo que pudo durar. Nosotros no éramos conscientes de eso. Hubo un momento en que el régimen político abrió un poquito. Y entonces se fundó el Grupo El Paso, hicimos unos manifiestos en que la gente se quedó verdaderamente aterrada de aquellas atrocidades que decíamos esto. Aquello se publicó en los periódicos. Esto duró durante esos 3 años, que hubo una seria apertura del régimen. Nosotros cerramos por otras circunstancias el Grupo El Paso y en los años 60 y tanto otra vez hubo una gran presión contra la cultura. Así que el Paso fue circunstancialmente, nosotros no supimos nunca que era momento de fundarlo y momento de cerrarlo. Eso viene después. Tuvimos una gran suerte histórica, esa es la verdad. La dimensión del Paso. Bueno, antes he dicho una cosa también muy dura, pero que tengo que decirlo. El Paso fue un grito, antes de nada. Eso lo he dicho muchas veces y tengo que seguir diciéndolo. El Paso no fue un movimiento puramente estético. Tampoco éramos absolutamente conscientes de esto. Ahora con el tiempo nos damos cuenta de que había una necesidad absolutamente de gritar. Tenemos todos 20 y muy pocos años. Es una edad, no te digo bonita para gritar, sino absolutamente necesaria. Yo con 20 y tantos años que no grita, mal asunto. Sí. Segundo, una circunstancia absolutamente hostil. Y no en el campo ya cultural, sino en todos los campos. Es decir, no en el campo de la estética, en el campo de la cultura, era en el campo de la religión, en el campo de la moral, en el campo de todo. Entonces, esto fue lo que nos hizo inconscientemente dar el primer grito. Y aquel grito se estuvo dando durante el tiempo que había que gritar. Y el Paso se deshizo cuando ese grito no era necesario, o porque ya estábamos maleados. Antes he dicho una cosa muy cruda y es cierto. Cuando se fundó el Grupo El Paso, Manolo Millares, yo lo acompañaba a tomarse en la Castellana un bocadillo de tortilla que era su única comida al día. Yo lo tomaba en mi casa con mi mujer, pero no mucho más, porque no daba la cosa para mucho más que eso. Y a los 3 años nosotros cobrábamos en dólares. Esto es muy duro, pero esto es una realidad. Y entonces haber mantenido el Grupo El Paso y ese grito en esa circunstancia ya hubiera sido absolutamente falso. Es decir, muchas veces me han preguntado por qué se deshizo el Grupo El Paso, por muchas razones políticas, razones, incluso entre nosotros, los miembros, de no estar de acuerdo en alguna teoría, pero sobre todo fue porque las circunstancias nos pusieron unos momentos determinados en que hubiera sido no noble continuar con esta estética. Pero en fin, el Paso es un grito, el Paso se dio en el momento oportuno que se pudo dar. Y yo creo que del Paso se ha escrito excesivamente. Es decir, yo pienso, no hemos reunido no hace mucho, creo que hace 3 años, nos volvimos a reunir los que quedamos. Ya desgraciadamente han muerto varios miembros del Grupo El Paso. Nos reunimos, desgraciadamente se empezaron a cumplir años y empezó a faltar gente. La Universidad de Menéndez Pelayo nos reunió en Cuenca a los que quedaban del grupo, y allí estuvimos haciendo una serie de reivindicaciones, de estudios de lo que hicimos, de lo que fuimos conscientes y de lo que no fuimos. E incluso se plantearon cosas que a mí me gustaría volver a tocar hoy, sobre incluso hasta un cierto españolismo que se nos echó en cara por las generaciones actuales. Pero el hecho es que sí coincidimos que no fuimos conscientes y casi
todos llegamos a la conclusión de que el paso ha tenido demasiada difusión, demasiada historia, se ha hablado excesivamente. A mí, personalmente, es una historia que estoy muy contento de haber formado parte de ella, pero al mismo tiempo me carga demasiado en la espalda. Es un peso que excesivo. Hay excesiva historia ya. Ahí está, es posible que el paso consiguiera que se diera un determinado salto en España, que si no hubiera sido por el grupo, también se hubiera dado cuidado. Solo que quizá un poco después. Sí, quizás sea un tema, como tú decías hace un momento, demasiado redondo para los historiadores, ¿no? Es una tentación difícil de salvar. Además, ocurrió justamente cuando tenía que ocurrir. Parece, visto a posteriori, puede facilitar toda clase de mecanicismos. Coincide con el primer plan económico de estabilización, es el origen del desarrollismo del régimen, la nueva etapa del régimen. Es muchas cosas a la vez. Y estamos utilizados por el régimen también. Es el tema del que te iba a preguntar, porque yo he leído en la entrevista con Yolanda cosas preciosas, como aquella visita clandestina de Malraux a la exposición de París para no comprometerse con el régimen. Es una extraña historia de habilidad política y en cierto modo de desengaño, de desencanto juvenil, ¿no? Hay una cosa incluso un poco dura en todo esto, porque las generaciones posteriores a nosotros nos han echado en cara un cierto franquismo. Que sean muy malos los que han dicho. Bueno, se lo han dicho, bueno, puede ser malo. Yo no lo he leído. Puede que lleguen también, se ha dicho mucho. Se ha dicho mucho que los altistas del paso de mi generación fue un movimiento franquista. Bueno, en cierto sentido lo fue. Además, es que se ve que quizás lo duro lo que voy a decir, pero posiblemente sin Franco el paso no hubiera existido. Históricamente vamos a quitar el régimen y el paso hubiera sido una cosa completamente distinta. Lo que ocurre es que esto se ha dicho quizás con mala intención, y es que fuimos niños mimados del régimen. No, y esto es lo que no es cierto, y ahí sí quiero decirlo, y es lo que yo decía antes. Nosotros fuimos, el primer contacto oficial que tengo en el Grupo El Paso, Manolo Millares y yo, que nos llevan como pirueta, según palabras textuales del comisario español, a la Bienal de Sao Paulo. Como pirueta. España siempre ha ido a todas las bienales con sus sotomayores, etcétera, etcétera. Y ese año, este comisario, que de otra parte muy inteligente y con una gran visión, Gonzalo Robles, con una gran visión, se le ocurrió llevar a Manolo Millares y a mí. Él mismo, para defenderse incluso con respecto a lo que le pudieron echar en cara, dijo que nos llevaba como pirueta. Lo que pasa es que estas dos piruetas que él mandó, pues las compraron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y esto fue muy importante porque para Gonzalo Robles esto fue cambiarle por sobre el concepto que él tenía de la Bienal siguiente del año 58. Y cuando España fue a la Bienal de Venecia del 58, entonces fue el Grupo El Paso completo con los aledaños, porque ya el Grupo El Paso no fue el grupo, sino una serie de artistas que debían de haber formado parte del grupo. Se deshizo el grupo porque o se recogían aquellos artistas o lo dábamos por periclitado, ¿no? Pero en fin, aquella exposición de la Bienal de Venecia, bueno, estaba Tapies y Chillida, que fueron grandes premios que no eran del Grupo El Paso. Era lo que era la vanguardia española. Y allí contaba antes que una de las grandes sorpresas nuestras fue un periódico italiano, un Corriere della Sera, creo que fue, que en grandes titulares y en primera página, sobre el éxito de la Bienal de Venecia, de los pabellones, hablaba de España como los verinipotes de Picasso, los verdaderos nietos de Picasso. Y debajo lo que había unas fotografías del generalísimo Franco. Sí. Cosa que a todos nos cabreó muchísimo aquello, no sabíamos tampoco por qué. Y fue al año siguiente en París, cuando hicimos la exposición de los 13 pintores españoles en el Museo de Arte Decorativa, cuando una primera reunión con Malraux la noche antes de la inauguración, en el que vino a explicarnos. Él estaba entusiasmado con nosotros, esto es cierto. Es más, él recuerdo una frase que nos dijo: España da pintura como Alemania da música. Estaba absolutamente convencido de que España daba más pintores incluso que Francia. Y nosotros prácticamente a partir de esa exposición de París, todos nosotros adoptamos posturas más o menos personales de no asistir desde ese momento a ninguna exposición ya organizada por el Estado.
Y yo, en fin, por lo que a mí respecta, puedo decir que el mismo año 59 yo escribí una carta, cuya fotocopia tengo, al ministro de Asuntos Exteriores, que era responsable directo de la Dirección General, que manipulaba las exposiciones de arte español fuera de España, diciéndole que por una serie de circunstancias políticas yo no podía tomar parte más en las exposiciones de carácter oficial. Y lo mantuve hasta el final. Yo no he vuelto desde el año 59 a participar en ninguna bienal, en ninguna exposición organizada por el gobierno. Es más, el año 70 o 70 y tanto se hizo una exposición de arte español en la Tate Gallery. Esto a la Tate Gallery era entrar en el Museo del Prado. Era muy importante para todos nosotros. Y el comisario inglés que vino, que visitó mi estudio, que cogió los cuadros, y le dije que yo mandaba los cuadros a la exposición de la Tate. Sí, el gobierno español no figuraba como organizador de aquella exposición. En caso de que fuera el gobierno español, yo no iba. Él me prometió que no intervendría el gobierno español y al final sí intervino la Dirección General de Relaciones Culturales para aquella exposición y yo no di permiso para que mis cuadros se pusieran allí. Es más, había cuadros míos en la Tate que salieron de una galería de París. Yo tenía entonces, por cierta fuerza política que se hizo por parte del ministerio para que esos cuadros fueran como otros de Tapies, y Tapies y yo nos querellamos contra el gobierno español por haber hecho uso de esta fuerza, querella que naturalmente no se llevó a cabo, y exposición en la que yo tuve incluso la tremenda alegría de que la Tate me compró un cuadro de los que figuraron en aquella, pero yo mantuve esto. Y cuidado, yo no he sido nunca un artista político, ni lo he sido ni lo soy. Es decir, quizás del grupo El Paso, el menos politizado fui yo. Yo solamente tengo conciencia de haber sido antifranquista, pero incluso en el momento en que se habló del Paso, de haber tenido una actividad política ya determinante, incluso en París, porque en España no podía hacerlo, yo me opuse absolutamente, porque yo pensé, y lo sigo pensando, que el artista tiene que trabajar por libre. Pienso, su dimensión política la tiene que llevar en su obra, y me parece que él tiene que luchar con lo que tiene en la mano. Si eso me parece poco, entonces lo que tengo que coger es una metralleta. Los términos medios no existen. Así quiero decir que toda mi actitud entonces no fue una actitud como otros compañeros míos, absolutamente político. Yo en ese sentido no fui un artista político, pero no quise colaborar con un régimen en el que me he criado, en el que me salieron los dientes y las primeras canas, porque yo he vivido 40 años de franquismo en mi ya larga vida, y con el que nunca estuve de acuerdo. Bien, yo te he hecho todas las preguntas que eran obligadas, hasta que tengo que cumplir con lo que era prácticamente una imposición del guión, porque eran temas ineludibles, aunque no había una intención pasadista, pero ya dejo la actitud notarial, evidentemente, y vamos a recorrer unas praderas mucho más verdes y frescas, que son las de la estética, es un paisaje, un escenario que interesa mucho más a los aquí presentes. Yo quisiera que nos contaras un poco cómo fue el proceso hasta encontrar un discurso figurativo que es el tuyo, un discurso que desde el punto de vista técnico, formal, estético y poético es una ruptura con el que habías practicado durante tu adolescencia, con el que configuraba tu idea de la cultura y del cuadro hasta ese momento. Tu entrada en un continente lleno de inquietudes, que es el de tus cuadros, para unos cinéticos, para otros escultopintura, para ti cuadro es esencial y fundamentalmente, y la gran verdad espacial, tu gran verdad poética. Un poco cómo fue. Bueno, yo lo que he hecho no me parece que tiene una gran importancia. Primero, yo soy una especie de gotita de arena en medio de todo lo que se ha hecho en este dichoso siglo XX, que ha sido más que en épocas que se han tardado casi 4 siglos. Comentábamos antes que en la primera mitad del siglo y parte de la segunda se ha hecho más que en todo el Renacimiento en cuanto a ensayos pero he pertenecido afortunadamente a esta época, y en ese sentido lo que yo hago es, lo que intento es aportar ese granito de arena a todo lo que se ha hecho. Pero me parece que yo, la evolución mía vista ya desde fuera, y con el tiempo, con la perspectiva que me da el tiempo, yo creo que ha sido absolutamente lógica. Yo le decía a Yolanda Romero que ahora me di cuenta de que lo que yo he hecho siempre es un cuadro.
y sigo haciendo un cuadro que no se me termina nunca. Pero un cuadro, yo no he hecho muchos cuadros, ni siquiera he hecho 2. Es decir, yo desde mi primer paisaje en la Alhambra, en el Partal, el que me desesperaba por pintar ese polvillo de oro que caía en la última hora de la tarde, que era una especie de veladura, después lo encontró los japoneses, que yo entonces no lo había visto, y que no sabía cómo traducir aquello con mis pinturas de entonces. Yo creo que desde ese cuadro hasta los últimos alambres que estoy haciendo en mi casa en estos momentos, sigue siendo el mismo cuadro, sigue siendo una problemática de intentar abrir esas puertas, primero del misterio de la luz, que al mismo tiempo eso es mi lado, digamos, consciente, que es la búsqueda de la luz, el misterio de dónde viene y hasta dónde puede ir esa luz. Y luego la otra parte subconsciente, que es el encuentro o la explicación de mis propios fantasmas. Y eso lo he tenido siempre, lo sigo teniendo. Y el problema espacial que yo pueda plantear de una forma clara e intelectual sigue siendo el mismo. Así que yo creo que en mi obra es ese cuadro, que sigo haciéndolo porque todavía no le veo a esto una solución. Y entonces mi obra me parece que está coja todavía. Y si quiero vivir algo más, es por ver si puedo ir redondeando más ese cuadro, dándole al cuadro que sea más claro, que se perciba más claramente lo que yo estoy intentando decir. Esto es una cosa, pero lo digo a vosotros los jóvenes, es una forma absolutamente personal, no es lo que hay que hacer. Cada uno de nosotros tenemos un medio de expresión absolutamente distinta, tenemos una forma de trabajo absolutamente distinta, es como te diría yo, una disciplina de trabajo absolutamente distinta. Eso va con el carácter de cada uno. Yo personalmente, mi forma de trabajar fue esa y en esa continúa. Lo único quizá es que, incluso ya con mis años y mi experiencia, me esfuerzo a tener un cierto entusiasmo, un cierto sentido de aventura cada vez que subo a mi estudio. Es decir, cada vez que me pongo a trabajar, si trabajo de forma mecánica, ya uno con los años sabe uno mucho, se destruye menos cuadros, es mucho más fácil salvarlo, y entonces me desespero cuando trabajo así. Es decir, que lo que procuro por todos los medios es empezar algo que no me dé resultados positivos, que me desespere, que me ponga inquieto, que el cuadro no sale, que esté en contra de mí. Entonces, cuando más contento estoy, más cabreado, es cuando más en contra mía está la obra que estoy haciendo. Pero todo esto me parece muy importante, para mí es tener necesidad de encuentros. Si no, si llega un momento en que yo esa necesidad no la tengo, dejaré de trabajar. Me han preguntado muchas veces, ¿sigues haciendo telas metálicas? A mí me parece un poco una pregunta un poco estúpida, porque yo la materia tela metálica alambre, en la época pre-paso y paso, la hice como patada en la barriga. Es decir, yo descubrí estas materias, me dieron una dimensión espacial, en cierto sentido, en el que yo tenía de mis conversaciones con Oteiza, pero al mismo tiempo en la tela metálica y de gallinero y en el alambre retorcido había algo contra una sociedad en que yo quería estar en contra, y yo lo utilizaba también no como grito, sino incluso como patada, ¿no? Hasta que ¿no? Exacto. Hasta que yo me di cuenta que aquello tiene unas posibilidades plásticas tremendas. Yo puedo decir que hoy un alambre en mano de un hombre es como una línea con un lápiz sobre un espacio blanco y un papel. Y cuidado, que se pueden hacer cosas con un papel en blanco y un lápiz. Lo que se ha hecho y aún lo que se puede hacer. Entonces, lo de menos, me parece que es la materia que se emplea, me parece que no tiene importancia ninguna. Yo creo que lo importante es ser consciente de que hay que contar alguna historia. Si no hay que contar ninguna historia, estamos trabajando para nada. Ahora había que empezar a hablar qué es arte y qué no es arte. Fíjese, vamos a ponernos con 20 cuadros. A lo mejor entre los 20 cuadros de arte, verdaderamente hay uno. Y los otros son 19 cosas muy bien pintadas, artesanalmente y con un gran conocimiento. Pero eso no es arte. Arte es otra cosa completamente distinta. Arte es una cosa que tenemos que percibirlo mucho más allá de la vista. Es algo que nos tiene que... Hay que sentirlo por dentro y sobre todo me parece que tiene que ayudar a vivir. Y no estoy hablando de alguna belleza que es fácil. Incluso tienes que ayudarnos incluso a mal vivir, incluso a
a sentir dolor. También me parece muy importante que se nos despierte el dolor ante una obra de arte. Si no es así, el arte no es tal. Y entonces eso sí me parece importante, que lo primero es que tener conciencia uno mismo o necesidad biológica de que hay que decir una cosa y si no uno revienta. Con lo que se diga, me trae sin cuidado. Es decir, me parece que se han escrito preciosos poemas en japonés, chino, castellano y árabe. Y lo de menos es el idioma que se ha empleado, sino lo que el hombre ha dicho. Quiero decir esto con respecto a mí se me ha echado mucho la materia, incluso en cara. Es decir, que he descubierto la materia, mi originalidad. Me río de mi originalidad y me río de mi materia. Lo que ocurre es que mi materia me sirve como idioma porque tengo que contar algo. Y mientras que haya que contar, hay que quemarse los ojos y las uñas trabajando. Cuando no haya que contar nada, a lo mejor es estarse quieto y dedicarse a otra cosa. Eso le pasó a mi amigo Oteiza, que creo que es el hombre más consciente que yo he conocido. En el año 58, mi mujer y yo fuimos a verlo a Irún, camino de Italia a la Bienal de Venecia. Y allí en su casa me dijo, Rivera, he dejado la escultura. Yo sabía que él no tenía, ni como buen vasco, nunca tuvo sentido del humor. Todos los vascos, me parece que tienen muy poco sentido del humor. No sé si hay aquí alguno. Nunca encontró ninguno con sentido del humor. Pero sabía que lo que estaba diciendo era en serio. Y entonces le pregunté que por qué. Me dijo que la escultura se le había deshecho entre las manos. Me lo dijo tan absolutamente seguro de que la escultura se le había deshecho entre las manos, que me quedó la profunda tristeza de pensar que efectivamente Oteiza se había acabado como escultor. Y no volvió a hacer escultura, cuidado. Estoy hablando del año 58 y estamos en el año 92. No ha vuelto a hacer ni una sola escultura. Se le acabó su discurso. Y Oteiza ha hecho muchísimas cosas y muy inteligentes, pero le pareció que se le había acabado lo que él tenía que decir y ahí lo dejó. Eso me parece ser un artista consecuente. No todos lo somos. Tú has dicho ya dos cosas que son muy nítidas en tu estética, son muy claras y que probablemente son desde el punto de vista técnico-formal las que distinguen tu obra, hombre, haciendo una conceptualización muy de síntesis, que es un discurso inacabable y luego que es una obra que da dolor. Probablemente el carácter serial y el dramatismo sean dos pilares de la estética de Manuel Rivera. Posiblemente. Yo creo que yo me encuentro, puede ser un poco extraño lo que voy a decir, me encuentro muy a gusto en mi dramatismo. Es decir, ahora, en mis últimos años, prácticamente estoy dentro de lo que se puede llamar lirismo. Yo estoy a caballo siempre dentro de lo dramático o lo lírico. Entonces, sí, yo soy consciente de tener un sentido como buen granadino de la poética, que trato de traducirlo con una materia que además me va bien para crear ese misterio de la poesía. Pero sin embargo, muchas veces se lo digo a mi mujer, que sube al estudio y está viendo un cuadro negro desgarrado. Cuando yo empiezo a trabajar con negro me encuentro muy a gusto con mis negros. Esto puede ser, volviendo a la pescadilla que se muerde la cola, hemos empezado hablando de mis 9 años con las campanas de la Torre de la Vela que me hacían tirarme por las escaleras del terror que me producía aquello, ¿no? Y es posible que todo esto continúe con mis 65 años, ese sentido dramático del vivir. Y entonces me encuentro que puedo expresarme muy bien y me equivoco mucho, pero mucho menos cuando trabajo en esta línea dramática. Me equivoco menos que cuando trabajo en la línea lírica. Estoy más seguro. Aunque yo estoy considerado un artista mucho más lírico que dramático, sin embargo me encuentro más a gusto cuando estoy en una serie de obras temporadas. Llevo un año en que todo lo que me sale de las manos son cuadros negros. Y me encuentro muy a gusto con esos cuadros negros. Sí, ¿no? Además, en esas series, evidentemente, la perfección inmediatamente remite a un horizonte espiritual y moral que es el tuyo. Sí. Unas veces son los estanques, otras los espejos. Sí. En otras ocasiones es la presencia de la violencia inesperada, además, cuando no se espera. Yo me he acordado, a lo mejor, de la rotura del paso, siempre. Yo me he dedicado siempre a la estética del romanticismo, es decir, siempre he buscado lo que fuera inútil y exagerado para dedicarme el pensamiento. Yo creo que además es lo único que se merece de verdad el pensamiento y la reflexión. Entonces, yo siempre, sobre todo como estoy tan harto de pragmatismo y del pragmatismo de los políticos vulgares del fin de siglo, entonces voy a reivindicar a los románticos. Entonces, siempre he recordado una cita de Alfred Vigny en el Estelo, en que decía: los individuos nunca se equivocan, las sociedades casi siempre.
eso está en el origen del final del paso, indudablemente. Sí, O sea, hay una actitud que es premonitoria, que además es más moderna que lo fue el propio paso, de reivindicación de la libertad creadora, y ese individualismo está muy presente en tu obra, y ese individualismo se expresa con muy diversos acentos en cada una de las fases del discurso. ¿En qué fase estás ahora, Manolo? ¿Lo negro me has dicho? Bueno, hasta ahora llevo una racha negra en la que digo que me encuentro muy a gusto. Lo que hay ahora mismo en el estudio puesto sobre esa especie de caballete que me inventé para poder sujetar estos mamotretos, es un cuadro que empecé en carmines arzobispales y ha terminado en negro abajo. Pero en fin, por lo menos hay carmines arriba después de casi un año de negros. ¿Qué época resaltarías dentro de...? No puedo decir. Yo unas veces me levanto de buen humor y otras no. Entonces, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Hace muchos años me fui a ver mis pinturas de la Isabel la Católica, tremendas. Incluso hay un escorzo en el techo en que los pies de la figura, los dedos gordos, en vez de estar aquí, están a lo contrario. Y no me arrepiento en absoluto de nada de lo que he hecho. Soy consciente de todo lo que he hecho, lo que me ha servido absolutamente todo. En toda mi vida he hecho una serie de cosas. Y entonces yo lo que no soy capaz es de decir nunca que es mejor o que es peor. Si acaso diré siempre como los padres, ¿no? Que siempre los últimos hijos que tienen uno quizás sean los que más se quieren. No es por eso, sino porque el problema está más cerca. Entonces si me dice, ¿qué te gusta más de lo que estás haciendo? De lo que has hecho. Pues ahora mismo lo que más me gusta es el cuadro que voy a empezar pasado mañana en el estudio. Esa es mi pasión. En cuanto quite ese dichoso cuadro que empezó en violetas, en carmines y ha terminado en negro, el cuadro que más me gusta es ese que ya tengo en la cabeza. Ese que ya empezó a tener memoria de él, como decía este poeta peruano en su muerte. Moriré un día de lluvia, cuyo recuerdo ya tengo en la memoria. Pues ese recuerdo que tengo ya en la memoria del próximo cuadro que voy a hacer, este es el que más me gusta. Creo que hemos pasado bastante tiempo. A lo mejor es el momento de hacerte algunas preguntas que completan tu dimensión personal y tu servicio a la sociedad en el ámbito de la cultura. En realidad, aunque yo me haya reclamado de un determinado individualismo, ese individualismo no es insolidario nunca, y ni menos en el caso de Manolo Rivera. Tú has trabajado en responsabilidades de tipo cultural en numerosas ocasiones. Primero la transición fue tu colaboración en el Museo de Arte Contemporáneo en calidad de vicepresidente, con un hombre con quien tú tienes una relación de amistad importantísima, que es Eusebio Sempere. Después ha sido tu dimensión de académico, y finalmente pues el trabajo en la comisión técnica del Patronato de la Alhambra, que bueno, pues lo que sirve, como casi toda actividad en defensa del patrimonio, es para tener asegurado un buen número de malos ratos compartidos, eso sí, en este caso compartidos con los miembros de la comisión y el director del patronato, y desde luego nos coloca frente a una nueva realidad, que son las responsabilidades del intelectual con la historia, con el patrimonio y con las necesidades de su conservación para la sociedad. ¿Cómo vives tu condición de académico, y cómo ves un poco el futuro de la cultura en la sociedad a raíz de los trabajos? Bueno, yo creo que todo lo mismo. Es decir, porque si no, lo que estamos hablando es de pura piel. Pero en el fondo es igual. Es decir, por ejemplo, mis reuniones periódicas con vosotros, el patronato, con la comisión técnica del patronato de la Alhambra, para mí es una forma de compromiso, en este sentido estético y social. Creativo, porque si no hubiera creatividad en nuestras reuniones yo no iría, y esto es lo que veo, que durante la época en que nosotros estamos unidos, lo que se está haciendo, hay un crecimiento, y hay por lo tanto, claro, producto de una creatividad de conjunto, en el que cada uno vamos aportando lo que podemos, y en ese sentido, tanto el ir retorciendo mi alambre
en el ático de mi casa, como peleando con vosotros en el patronato, estando totalmente de acuerdo, o en mi época de lucha y de angustia de mi vicepresidencia del Museo de Arte Contemporáneo. Es igual. Es igual. Lo que pasa es que los resultados tienen una piel distinta, pero en el fondo lo que hay es esperanza siempre, es decir, hacer crecer. Y si uno puede ayudar a hacer crecer algo, y sobre todo lo que estamos comprometidos del mundo de la estética, no digamos de la estética, sino de la cultura contemporánea. Me parece mucho porque más, en realidad el drama al que hermoso. yo aludí antes es el de la libertad individual y colectiva. Exacto. O sea, no estaba hablando de dramas domésticos, No, estoy no, hablando del único drama de la contemporaneidad. Exacto. Es eso, ¿no? Y en cierto sentido podría llevar razón. Y yo no fui original en estos planteamientos. Muchos artistas antes que yo ya habían dicho de pegarle fuego al Louvre en París. En cierto sentido también con razón. Si yo llegué a decir esto, incluso meterme de una forma feroz con Picasso en la época de los años 54, 55, anterior a la formación del Grupo Paso, es que nos parecía incluso una cobardía que Picasso no adoptara los movimientos más de vanguardia de aquel momento, de la abstracción última, y que me pareció de un gran cobarde. Y las academias, que la academia ya era algo no discutible, era absolutamente nauseabundo. Entonces resulta, y antes he dicho que, por ejemplo, para mí Picasso se me ha convertido, hace unos días estoy en Málaga, en la Fundación Picasso, dando una pequeña charla, se me ha convertido en uno de los más grandes artistas de toda la historia del arte. Incluso en Málaga he dicho algo que dijo un día en la academia, que se quedaron todos aterrados, y luego me parece que después no ha sido para tanto, en una exposición de Picasso, que dije que Picasso dibujaba muchísimo mejor que Rafael, que dibujaba casi como Leonardo, igual que Hokusai, y casi en la misma línea de los dibujantes de los vasos griegos. Y vamos a parar de contar, porque no había más dibujos en el mundo que estos 3, 4 de lo que estoy diciendo. Y en fin, y hoy en la universidad me parece que es muy gordo decir eso, pero lo mantengo. Me parece que Picasso ha sido de los 4 o 5 grandes dibujantes del mundo, en toda la dimensión de la historia. Y yo lo despreciaba. Y la academia, que me parecía nauseabunda, cuando alguien me dijo que me iban a proponer, me quedé verdaderamente aterrado. Esto me obligó a enterarme un poco qué era la academia actual, para decir no. Entonces descubrí que había ya un principio, una levadura de que la academia fuera absolutamente distinta. Y esto me hizo recapacitar en principio para no decir no. El hecho de que además se me escogiera a mí como académico, nunca pude pensar en la academia, en la historia de la academia, que un vanguardista como todavía era yo hace 7 años, y quizás todavía para algunos grupos lo soy, perteneciera a aquella casa. El hecho concreto es cuando vi el patrimonio de la academia, que yo no había visto hace muchísimo tiempo, como es el museo, el patrimonio del que es responsable la academia, y las posibilidades que la academia tenía y que había desaprovechado a lo largo de los años, y que la academia puede dejar de ser un elegante casino para convertirse en una entidad social de dimensión cultural fuerte en el país, dije sí. Y creo que no me he equivocado, porque yo siempre digo algo que siempre mi compañero dice, no lo digas con esa dureza, y es que yo los lunes lo he hecho a perros. Es decir, que los lunes lo he hecho a academia. Y estoy en distintas comisiones, en distintas cosas. Y es decir que me divierte. No es un tiempo perdido el que yo dedico a la institución. Se han hecho cosas muy importantes durante el tiempo que estoy en la academia. Ahora mismo estoy organizando la exposición de Goya para el año 92, de poder reunir los 25 más importantes retratos de Goya que coinciden con la década del Goya académico. Y me parece que hay unas posibilidades en la casa, que por supuesto estamos en un principio, y lo que intento, y si hay un día algo negativo que no me dejen continuar, me voy inmediatamente de la academia, es que la academia sea un centro de cultura irradiante para el país, no de conservación, que le pertenece a la academia por supuesto, sino de creatividad, y que sea la academia centro de difusión, de creación, es decir, que la academia vuelva a ser para lo que fue fundada, que perdió todo el sentido, todas las academias. Quisiera concluir haciéndote
una última pregunta, además de que tú añadas lo que quieras, porque yo he sentido un gran pudor al elaborar este cuestionario. Es muy difícil entrevistar a un amigo. Es una cuestión para mí inasequible, prácticamente inasequible. He cumplido como un maestro de ceremonias, pero la pregunta, aparte de lo que tú añadas, lo añades antes de la pregunta. No, antes de la pregunta, quiero decir una cosa. He dicho antes porque he defendido a la academia. Entonces, hay algo que está, el Estado hoy aquí, y en algo que está demasiado sobre ascua en la ciudad. Yo soy un miembro de la academia, estoy muy de acuerdo con la academia, pero personalmente, sin que salga absolutamente de mi situación personal, estoy totalmente en contra de la actitud que la Real Academia de Bellas Artes ha tomado con un edificio en Granada. Ya somos dos, yo como miembro correspondiente, como académico correspondiente de la Academia San Fernando. Estoy de acuerdo, ni la metodología, ni las maneras. Por eso creo que ha sido incluso un acto de descortesía hacia la ciudad y hacia la comunidad autónoma de Andalucía. Que estando tú y yo en esta mesa, era que quedara claro la situación. Estoy muy de acuerdo, excelente. Sí, bueno, la pregunta era que ¿cómo ves la situación de Granada en este fin de siglo, desde el punto de vista cultural? Granada, que pretendió ser capital cultural de Europa, y que no tuvo, entre los artistas de fuera de Granada, no tuvo más valedor que Manolo Rivera. La mayoría de los intelectuales granadinos figuraban en la Comisión de Madrid, en la Comisión para la Capitalidad de Madrid, que no lo ha conseguido, que es una ciudad que tiene pocas galerías, que abre y cierra las galerías, que carece de un auténtico mercado cultural, y donde pues el urbanismo no ha sido ni exquisito ni inteligente, y el patrimonio se ha respetado poco. ¿Cómo es y sin embargo pretendemos todavía seguir siendo un faro de provincias, un modesto faro, pero pretendemos seguir iluminando la cultura de este país y como buenos granadinos la cultura con tintes de internacionalidad, de universalidad, ¿no? ¿Cómo ves el Bueno, esto yo siempre lo veo con una enorme esperanza, pero no porque ponga esperanza en algo que no existe, sino yo me voy a las realidades. Voy a empezar por decir como granadino, y esto no podemos decir más que los granadinos, que es una de las ciudades más puñeteras que yo conozco. No encuentro otra palabra que literalmente no es como es una de las ciudades más puñeteras y más difíciles que conozco para el intelectual. Sin embargo, a la vez hay una cosa, me he movido mucho y hay una cosa muy importante en esta tierra, y es que de siempre ha habido creatividad. De siempre. Es decir, no es una esperanza sobre eso, esa se ha producido desde los momentos más cerrados de la cultura provincial y nacional hasta estos de apertura. Siempre ha tenido una potencia enorme en la creatividad granadina y siempre con una dimensión de universalidad. Es decir, que la inquietud de la cultura granadina no ha sido esa inquietud nunca, incluso ni andalucista. Ha ido mucho más allá de lo que se puede llamar una cultura andaluza. Esto es lo que yo en la experiencia veo y es lo que encuentro. Me encuentro muy cómodo aquí, me encuentro muy orgulloso de ser granadino y de mantener eso. Alguna vez lo he dicho, que cuando me han preguntado ¿de dónde eres? He dicho de Granada, y lo he dicho con la misma, ese tremendo orgullo del que dice dónde eres, ese romano ateniense, ¿no? Es decir, de representar de pronto un foco de cultura enorme, ¿no? Y en ese sentido, para mí, está. Y para terminar, voy a decir una cosa. Si aquí hay algunos de los alumnos de esta Facultad de Bellas Artes, antes lo he dicho ante uno de sus representantes, ayer, esa China que me ha tocado de ser jurado ahora de muchas exposiciones y de las que no puedo quitarme de encima, ayer fui jurado del premio del Ayuntamiento de Madrid Francisco de Goya y estuve a punto de declarar desierto el premio. Un premio importantísimo como el del Ayuntamiento de Madrid, con 4 millones y pico de habitantes, un premio tan importante como es el nombre que lleva de Francisco de Goya, y desgraciadamente hasta la selección final que hicimos de unos 50 cuadros era tan falto de juventud, sobre todo, y esto es lo triste, tan falto de juventud, las pintores jóvenes que han venido a este concurso, que un compañero incluso me quitó de la cabeza de dejarlo desierto, porque es lo que verdaderamente merecía ese premio.
Y yo os digo que qué feliz hubiera sido si la obra que yo tenía ayer para jugar y dar el premio hubiera tenido las que yo he visto hoy en vuestra exposición. Porque me hubiera vuelto loco para dar el premio. Porque aquí lo que hay, aparte de otras muchas cosas, es una cosa que he echado de menos, que es juventud. Aparte de otras muchas cosas. Es decir, la muestra que ahora mismo hay aquí en esta universidad se podría llevar ahora mismo a cualquier sitio, porque esto da una medida magnífica de lo que me acabas de preguntar. Granada, ahí está la creatividad. Bueno, pues yo no quiero hacer otra cosa ya, nada más que agradecerte el ejemplo de tu incomodidad y de tu creatividad. Y de verdad señalar que para todos nosotros, para la gente que nos dedicamos a la crítica o a la creación, es una historia que se está haciendo, la de Manolo Rivera, y que sea por muchos años, Manolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.